bienvenidos a un nuevo estado de México, Guanajuato. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, más que nada buenas noches. En este momento hay una iglesia tocando las campanas y nosotros estamos por el pueblo o ciudad, digamos, San Miguel de Allende. Sí, la ciudad catalogada como la más linda de todo México. En este momento son las 4:30 de la mañana. No hay nadie. No hay nadie, pero supuestamente es recontra seguro este lugar. Estamos yendo a hacer algo que es la primera vez que hacemos en la vida, te digo. Siempre soñé con hacer eso y no puedo creer que se dio. Y es algo que por primera vez lo hicieron un pato, si no me equivoco, una oveja y un gallo. Y no solo eso, sino que también se ha dado la vuelta al mundo. Así que, ¿qué estamos haciendo? Acompáñennos a disfrutar de esta nueva aventura. Vivir una de las mejores experiencias que nos van a quedar para siempre grabadas en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras imágenes, en los recuerdos, en los videos. Así que quédense en este video porque con ustedes vamos a volar en globo aerostático. Tremendo, me siento Manuelita. Porque lo más bello de los sueños es volar. Qué locura arrancar la mañana así. Eso es el calor que le van tirando para que haga una diferencia de densidad en el aire y que podamos estar flotando en este momento. Sí, vamos a hacer un huevo frito ahí. ¿A qué altura estamos más o menos, sabes? 180 metros. 180 metros de Vamos en altura. ascenso. Estoy impresionado, me encanta, o sea, me gusta más que el parapente en ese sentido. Bueno, voy a salir con una cara de muerto. Pero miren, atrás tenemos el globo aerostático y es al lado del otro. Esta es la presa San Miguel, gente, que la habíamos visto en mapa, nada más, pero miren cómo se ven los campos desde acá arriba. Tremendo. Pero gracias a Globo San Miguel que pudimos hacer esto, ¿no? No, la verdad. Gente re buena onda, o sea, Tashi, que es el que nos habló, re buena onda, la verdad, todos re buena onda. Unos genios. En particular a mí me da un poco de miedo porque está como flotando en el aire, es como re Pero loco. todo. Tengo Solo miedo. que hay una particularidad que nos enteramos recién, de que el globo aerostático va a donde quiere, ¿no? Vos no lo manejás. Claro, vos va. solamente lo podés llevar Para en arriba y altura. para abajo. Ajá. Todos los días seguramente aterriza en lugares diferentes de acuerdo a las corrientes de aire. Espectacular, está buenísimo. Y valió la pena levantarse a las 3:30 de la mañana. Sí, Valió la pena. claro que sí, claro que sí. Está Lo espectacular. estamos disfrutando mucho, después Está les contamos buenísimo. todo. Háganlo una vez en la vida. Aterrizamos, no pudimos filmar el aterrizaje porque hay que estar aquí. Hay que agarrarse, hay toda una técnica para aterrizar. de así. rodillas. ¿A nombre de quién estuvimos en manos? Ulises. Ulises Pérez. Ulises, bueno, gracias por este lindo vuelo. Increíble, gente, Sí. una de las experiencias que creo que me la voy a quedar guardada para toda la vida en este viaje. O sea, nunca imaginamos poder vivir esto y se dio. cumplió. Gente, fue único esto, está buenísimo, háganlo. Una vez en la vida, como le decía en vuelo, háganlo porque es increíble, está espectacular. Voy a vivir un mes con una sonrisa así de toda esta experiencia. Es súper como- romántico. Sí, es súper romántico, te sentís flotando o no. Que te sentís un colchoncito en el aire, así, como Sí. flotando como Aladín. Toda la vida soñé
que volaba. Que yo empezaba a correr así, ta, 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 Ah, claro, y en como un eso, momento como los me sueños. elevaba y como que iba corriendo, pero a este nivel del piso. Se cumplió mi sueño. Sí, fue como ¿Por qué volar sentís de- eso? Comenten ahora en este momento si alguna vez soñaron eso de volar, porque es esta la sensación que tiene. Exactamente así es. Cuando Sí. cuando te quieren atrapar y querés correr. Y que así estás es. volando así. Es eso. No, es increíble. Estos chicos son súper importantes también, porque te hacen aterrizar con seguridad. Muchas gracias, chicos, nos vemos. Ahora sí, bajó la euforia, bajó el globo aerostático. Bajo el sueño también. Llegamos al centro, ya son las 9 de la mañana. 9 de la mañana, ya fue. Pasó volando todo. 5 horitas ya pasó. Bueno, caemos en la ficha de lo que acabamos de vivir y nada, como les venimos diciendo, es algo que será inolvidable, así que una vez más queremos agradecerle a Globo San Miguel, que fueron ellos quienes nos dieron la posibilidad de hacer esto, así que les vamos a dejar en la descripción todos los contactos, link de redes sociales, link de la página, los precios, todo en la descripción se los dejamos para que quienes quieran venir a San Miguel de Allende y quieran tener esta experiencia la puedan hacer con ellos. Y también queremos agradecerle a Jesús de Padonde. Gente, las tomas del dron que vieron volando pegado al globo, nos las pasó él con un dron que tiene, nada, que lo maneja así con una mascarita. Sí, con una mascarita de más. Así que virtual. se recopó porque ese trabajo él lo cobra obviamente y dijo, chicos, yo se lo doy porque sé lo que es crear contenido volando y la idea es disfrutar del vuelo y así que disfrútenlos que yo les voy a pasar esas tomas. Así que gente, nada, ya comenten, gracias Jesús, gracias Jesús por esas tomas. Porque... Tenemos a Pepito por un lado y a Jesús por el otro. Así que es momento de qué, Willy. De comer. Momento de desayunar. Willy ya encontró un lugar donde comer. Así que me trajo directamente así de las narices Nada, al tengo un mercado hambre. Ignacio Ramírez. Así que vamos a entrar porque miren lo que ya estuve mirando. Miren. Sí. Para empezar el recorrido por San Miguel de Allende, sí o sí tenemos que llenar La de pancita. combustible. La pancita. Así la que pancita. en este mercado nos recomendaron acá una fondita. Willy se pidió unos tacos, ¿qué? Tacos dorados que salían 95, creo que están. Sí. Y yo me pedí unas quesadillas que pensé que iba a ser una quesadilla chiquita. Me vino un plato gigante. Esto es el almuerzo, merienda, cena porque es gigante. Así Merienda, cena, no, tanto no. Bueno, un poco. Hasta la merienda puede ser. Panza llena, corazón contento, estamos saliendo, recorrimos un poquito lo que es el mercado de artesanías y me llamó mucho la atención que hay unos corazones. Le pregunté a una persona por qué y dice que en el año 2008 San Miguel de Allende se declaró Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, que antes fue pueblo mágico, Supuestamente. pero dice que no está confirmado que haya sido pueblo mágico, Claro. pero daban todos los requisitos para que lo sea. Sí. Pero por esta nueva designación se le cambió a un patrimonio de la UNESCO, ¿no? Y a partir de ahí el eslogan de San Miguel de Allende pasó a ser el corazón de México. Está planchadísimo. Chao y disecado del sol. Tiene un estilo eso, se llama rat. Medio yankee. Rat no sé qué. Sí, puede circular. ¿Usted qué dice? ¿Puede circular ese auto en las calles de acá? ¿Está muy bajo o no? Se Está puede, muy sí. bajo. ¿Dónde nos recomienda? Acá es el centro. ¿Para allá es el centro? Allá. Nos recomienda ir para ahí. Perfecto, allá vamos entonces. Y haciéndole caso a la señora nos vinimos para el centro. ¿Cómo se empieza a poner todas las calles, la vista con la iglesia o catedral allá de fondo? Es un encanto. Los precios están como en el mercado. Huevos 130 y allá estaban 100 más o menos. Sí. O sea que ese mercado... Medio turístico me Es parece más que es. turístico, ¿no? Más re... No, estaba rico, estaba rico. Estaba bueno, Pero estaba mirá, este lugar es precioso y sale lo mismo. Es verdad. Así que Ahí ten en cuenta. Pueden venir a Ojo otros acá. lugares. Ojo.
pensar en un México distinto un poco, ¿no? Es como que es otro México más. Que otra vez nos pasó en Querétaro, ¿o dónde fue que nos pasó? Ah, en Coyoacán, allá en... Ah, en el México, en el México que uno más conoce. Es que acá vas caminando por las calles, al ser tan turístico, hay mucha cultura de todos lados. Flores, mucho Claro. turismo. Claro, es el México que uno ve en las películas. Les voy a ir contando un poquito yo porque a Willy le bajó el sueño, el cansancio, ya saben. Que a Willy lo levantás a las 3 de la mañana y fuiste o no. No puede más. No, no puedo más. No, miren la cara de sueño tengo, ya me cayó el sueño, parezco la noche de los muertos acá, ¿viste? El que se viste de calavera. Ah, el esqueleto, una Catrina. Acá estamos frente a la iglesia de San Francisco. Miren lo que es. Acá todo es gigante porque según lo que me estaban contando en el tour y también lo que estuve leyendo, esto era una comunicación, se llamaba Ruta de la Plata y comunicaba lo que es Guanajuato con Zacatecas. Y esto, como quedaba de paso, la gente paraba, los españoles en aquella época se quedaban acá a dormir, a descansar y todo, y por eso todas las construcciones que vamos a ver acá son grandes, son tipo hoteles y cosas así de la época, ¿no? De aquella época. Estás caminando por las calles de San Miguel y el 80% habla inglés. O sea, vas caminando y Harrison Ford. Hoy una tipa me dice así como si nada, ¿viste? Me dijo, I don't my glass with my glass. Yo le dije, I don't speak English. O sea, ¿por qué tenía que saber inglés? ¿Qué pensó ella que era? No sé. Vos tenés cara de gringo por eso. Gringo. Obviamente tenemos que aprender, ya que en unos meses nuestra próxima frontera es Estados Unidos. Acá estamos pasando al lado de la Doña. De paso les muestro el lugar donde estamos parando. Este es el Parque Benito Juárez, que está buenísimo. No saben qué tranquilo que es, qué seguro. Toda zona residencial. Acá mismo ni bien entramos tenemos una canilla con agua, tenemos allá un enchufe con electricidad y acá tenemos un ser humano con sueño. Que no sé qué hace leyendo. Me dejaron la cómic greca. Está espectacular este parque y encima nos acabamos de ver de que fin de semana hacen exposición de pinturas. Willy me reta porque yo quiero filmar y quiero mostrar y él quiere dormir. ¿Le pediste permiso a los chicos para dormir en la cama de ellos? Vienen, mirá, justo. Ah, mira. Saludo a todo el mundo, te pido. Hola. Para los que preguntan dónde se quedó Margui, 4 de la mañana la vinimos a dejar a la camioneta de los chicos. Hola, mi amor, ¿cómo te portaste? Hola, mi. Ya se fueron los chicos y quedamos al mando. Pará, nos dijeron que podíamos... Nos dijeron que podíamos... Bueno, vos vas a dormir ahí, yo voy a dormir en el sillón. Vos vas a dormir con Abby, yo acá voy a dormir con Margui. ¿No, Margui? Que ellos ya estuvieron cuidando a Margui. Y bueno, cuando Willy se despierte, seguimos recorriendo San Miguel de Allende. Ahora sí, más descansado, dejamos la Toyo que nos albergó esta tarde durante 3 horas. Hemos dormido una hermosa siesta. Por fin, ahora yo estoy medio renovado, te digo. Tengo la voz hasta ahí, pero medio renovado. Ya está, puedo aguantar como 3 horas más por lo menos. Vamos. La batería la tengo 67%, así que... Vamos a ir a seguir recorriendo el centro con Abby porque los chicos se fueron a un lugar. Gente, esta calle está buenísima. Es la más... Es la más linda, digo yo. Definitivamente para mí es la más linda de San Miguel. Miren lo que es el piso. Sí, o sea, el empedrado también. Se llama Calle Aldama. Ajá, y está la iglesia... La parroquia. La parroquia, que es la más importante de acá, digamos. San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, que tiene la parte gótica y la parte no gótica, digamos. Sí, parece medio gótico y barroco, no sé, mezclado. Por otro lado está Batman, me dijeron vamos a ver si lo podemos conocer porque está lleno de gente. Claro. Lo que me llamaba la atención es que cada puerta de acá es como un negocio, repaquete, así como un negocio divino, o obras de arte. O sea, se ve que quedó como acá se hizo en los años 60, por ahí se hizo un instituto de bellas artes. Todo tiene relación con el arte acá, por lo que vimos. Todos así en las plazas te venden cuadros de arte y esas cosas. Nosotros no entendemos nada de arte, pero bueno. ¿Cómo que no? Yo estudié historia del arte para poder tasar cuadros, pero no me dediqué a eso. Así que confirmo que tampoco sé tanto. Le voy a poner una risa. Lo bueno que este lugar es como pet friendly porque hay fuentes en todo lado para que tomen agua los perros.
No, pero hay en todos lados fuentes como para, no sé, lavarte la cara, me imagino, para despertar. No, son decorativas. Otra cosa que nos llamó la atención es que acá la gente se casa. Se vienen a casar, vienen a fiesta de 15. Justamente hay una novia, iba a decir, una chica que seguramente cumple 15 años. Pero acá toda la gente viene así re preparadita para el casamiento y todo eso, ¿no? No tengo palabras para describir San Miguel. Es un lindo lugar para casarse también, ¿no? Muy, muy lindo, o sea. Otra de las cosas que me llama mucho la atención es cómo están decoradas las entradas de cada local. Quiero tener toda la combi con esto, por ejemplo. Huelen a eucalipto de verdad. Precioso. Y así todo, ¿no? Todas tienen su decoración, lo que hace a caminar por las calles y que sea cada lugar, cada puertita, un punto para que pares a sacarte una foto. Les presentamos a San Miguel de Allende en su máxima expresión. Sí. Bueno, ves, te cruzás con todo el mundo acá, todos los casados, todos los solteros, todos los divorciados, todos los músicos. Es sábado, hoy está. El sábado, mañana domingo, imagínate. ¿Y pasado? Pasado lunes. No, está espectacular. ¿Y qué Es tenés muy atrás? mexicano esto. ¿Y qué tenés atrás? A ver. Parroquia San Miguel Arcángel. Es un trabalengo. Es como café japonés, ¿viste? Café japonés. Miren lo que es esto. Miren. No, la arquitectura de esto no tiene. Esto me hace acordar, no sé ustedes qué opinan, pero tiene una arquitectura parecida a la Sagrada Familia en Barcelona de Antoni Gaudí. Para, ¿qué te hace el arquitecto? No, de verdad, lo tuve que estudiar y me encantan todas sus obras de arte. Sus obras de arte no, sus obras. Acá la gente aprovecha y abraza. Abraza, ¿viste? Mirá, 3 personas lo abrazan. Lo que pasa es que dice abrazos gratis y es un tipo fachero, ¿viste? Impuesto, entonces bueno. Y está bueno el concepto de taparse los ojos como abrazar sin mirar, Sin mirar a quién. Eso Claro. es excelente. Como decía Tuca, un brasilero, decía pasa Pasa bien, bien, sin sin ol- mirar a quién, que es haga el bien sin mirar a quién. Ajá, hermoso. Vamos Tuca, un abrazo para Tuca. Se ve que acá hay músicos como esperando el momento justo para hacer una serenata o algo por el estilo. Vamos a ver qué onda. Una preguntita, disculpen, ¿ustedes esperan como el momento justo para hacer una serenata o cómo es? ¿Que están esperando para algún casamiento o algo por el estilo? Aquí en Que los veo Jardín. parados acá como esperando. Aquí Sí. a los clientes les ofrecemos la canción y si ellos quieren pues ya nosotros no sé O si sea, los quieren- clientes casorio o los clientes que están acá. Puede ser una canción, Cualquier puede ser persona. serenata. ¿Y qué canciones ofrece, por ejemplo? Las más conocidas, me Las más imagino. conocidas, Mañanita. Cielito Lindo, las mañanitas. Mañanita, todo así una tocado cosa. con trompeta, todo. Sí, Qué mariachi grande. completo. No, me encanta la vestimenta que tienen, muy buena, Gracias. Los felicito. ¿Y ustedes es como que esperan así también una serenata, digamos? Qué buena onda. ¿Cómo se llama ese instrumento? Porque yo soy músico, pero no sé cómo se llama. ¿Cómo? Guitarrón. Guitarrón, ese es el que suena como más pesado, ¿no? Qué buena que está, muy bueno, ¿eh? Todo el día acá están parados buscando la serenata, digamos. Qué grande, ¿hasta qué hora más o menos? Upa, buenos zapatos, ¿no? Nos vemos, un placer, que ande bien. ¿Qué hay en esta esquina? ¿Qué hay en esta esquina? Hay una casa muy importante porque acá fue la casa de Ignacio Allende, que fue una persona muy importante para la independencia de México. y por el que le da el nombre a la ciudad, digamos, también. Esta es la casa que está toda de cantera rosa, es preciosa. Sí. Y bueno, creo que hoy actualmente funciona como un museo. Y esta zona, bueno, toda la zona de Guanajuato y eso fue muy importante para la historia de la independencia, ya que en Dolores Hidalgo, que está acá nomás, Hidalgo, que era un Sí. cura, hace el grito de la independencia la noche del 15 y Acá le mandaba llaman, el 16. sí, acá le llaman el 15, así te Sí, dicen. el 15 de septiembre de 1810 se hace el grito de la independencia, empiezan a pasar por varios lugares. Y justamente también en Guanajuato es donde es más importante el 15 de septiembre, Sí, digamos. sí, sí. Y bueno, y dice que todavía no los encontré, pero nos contaron que vamos a ver unas águilas, unas cabezas de águila con no sé qué más, que identifican todo el camino de la independencia. Claro. Así que... Mucha historia por contar acá. O sea, acá yo creo que a cualquier guanajuatense, Tense. supongo que se dirá así, le preguntas y creo que de la historia de la independencia te vas a saber explicar porque Sí. hoy nos explicaron. Montonazo. ¿Cómo decirles que no sabemos por dónde ir otra vez? Porque en Qué bueno. Querétaro nos pasó.
pero este es más lindo todavía que Querétaro. Yo ya no quiero comparar. Bueno, pero es una Es forma como que de México decir. se va superando, se va compitiendo entre sí. Queremos aprovechar este momento para agradecerles a toda la gente que nos mandó mensajes y nos dijo, chicos, tienen que conocer San Miguel de Allende, les juro que les va a gustar, les va a gustar. Sí. Gracias porque nos encantó. Así que en este momento empiecen a dejar comentarios. Yo les recomendé, qué Sí. lindo que fueron, aguante San Miguel de Allende. Y aprovechen a suscribirse, darle like y darnos mucho, mucho amor que nos ayudan un montón. Sí, y gracias en particular también a 2 personas en particular que están haciendo también todos los meses, hace un tiempito, un aporte de voluntario en PayPal. Sí, Ellos unos son genios. Ignacio y José y Toti. Así que les mandamos un abrazo enorme. Muchísimas Gracias por colaborar siempre. Sea cual fuese el aporte, para nosotros es un montón. Gracias. Así que muchas gracias. Me imagino los españoles acá tipo, Leticia, ven aquí. Tipo con las carrozas, la calle de tierra. ¿no? Impresionante. Una onda así. Dale. Vamos a hacer el grito de independencia por acá. Hablando de eso, ¿viste? O de, qué sé yo, de, che, los chicos no me van a la escuela, tengo problemas. No hablaban de esas cosas. No. Uno piensa que hablaban de, ¿viste? De cosas banales y no, hablaban de grito de independencia, ¿viste? Tipo, Claro. cosas importantes. No hablaban de cuántos me gusta tenés Claro. o quién te sigue y si hiciste un video o no, ¿no? Claro, hablaban de cosas importantes, de revolución, de independencia, de todo eso. Qué locura este lugar. Esto es una calle peatonal. que- Por acá pasamos a la mañana. Sí, no sé si se estábamos acuerdan. dormidos. Estábamos No, sí, disculpe. 4 de la mañana. Estamos yendo a probar algo que nos dijeron, chicos, no se pueden ir sin probar eso y van a descubrir algo entre ustedes. ¿Qué será? ¿Qué será? Como dice Diego Torres. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Che, ¿te quedaste sin combustible? Tranqui, echale acá. Ah, esto está agarrado porque que nadie lo agarre y se lo lleve. ¿Qué será? ¿Estará Acá. puesto de adorno o realmente funcionó acá? Ah, ¿qué dice? Esta bomba fue instalada en 1943. Ah, O sea que posta. debe haber un tanque acá abajo. imagino la gente ahí con la carreta, ¿no? ¿Cómo la carrera? Sí, le estás echando. le estás- El tema por dónde le echas al caballo. Ay, no, Hernán. Ese es el problema. El caballo se... No, con los autitos me imagino la gente ahí paseando. Pero los autitos son tipo viejitos. Un forá, por ejemplo. Bueno, puede ser. Forajero. ¡Epa, qué equilibrio! Mirá cómo lleva los sombreros, ahí le haces un... Disculpa, maestro, la calle... Se le cae. Se le cae todo. Nos Sí. dijeron, vayan a probar Tumbagón, que es lo que Tumbagón. le estábamos diciendo que es algo que va a descubrir algo entre nosotros. Oh. Claro, vamos a Y ver. que viniéramos acá Sí, a este lugar que se llama Dulce Catrina. Sí. Así que vamos a probar porque lo bueno también es que nos dejan entrar con las perritas. Sí, vamos a ver. ¿Cómo es la historia un poquito? Se dice que tiene el hueco en medio porque Sí. se debe tomar con el dedo meñique en forma de anillo. Se debe de tomar así Ajá. y se debe de morder al inicio o a la mitad. Ok. En caso de que se llegue a romper o a desbaratar, significa que es una persona infiel. Vamos a ver. Si lo soy de antemano. Lo vamos a comprobar. A ver, Miguel, a ver ¿Lo si sos, muerde? a ver si sos fiel o infiel, ¿eh? Mórdelo, mórdelo. Felicidades, es una persona fiel ya que se le queda en forma de anillo. ¡Soy fiel! No sabía que era fiel. Es que hay personas que ya al momento de agarrarlo se... Ya se le rompe. Sí. Y encima lo mordió a la mitad, no es tan fácil que quede a la mitad, ¿no? No es fácil que quede. Sos súper fiel. Soy re fiel. Felicidades, es una persona... Va, pero toma una putita nada No, más. no, ¿qué dijiste? Es al inicio o a la mitad. Ahí va. Va, un puchi. Somos personas. Igual ya sé, porque vivimos 24/7, así Estamos acá, mira, te lo voy a dar. Estamos Sí. acá, la testigo. Bueno, y eso estos son trufas de chocolate rellenas de un licor de almendra. La historia se dice que antes eran pechos de moco, pero Ah, pechos al antes. momento de traducirlo al español se quedó como pedos de moco. ¿en serio? Che, una preguntita, ¿las monjas elaboran la colita antes? Muy conocidos aquí en San Miguel y en parte de la región. En cambio, el tumbagón es el único dulce típico de San De Miguel. acá. ¿Qué onda? ¿Qué es tipo chocolate? Está Un bueno. bombón.
Como un mono No asesino. tiene gusto a pedo de monja. No, ¿Cuándo probaste pedo de monja? Es momento de que Willy pruebe los pedos de monja. Lo hace único. Es como un chocolate, pero que medio insípido, digamos. Nah, dale. ¿De verdad? Willy siempre. Bueno, está bien. O sea, el otro me encantó, pero este es como que le falta un saborcito de meter un pedito. Ah. Métele un pedito, vamos a hacerlo, ¿no? Bueno, como hicimos allá en Querétaro, por un lado, esta calle adornada que tenemos atrás, divina, hermosa. Es Impresionante. increíble. Yo estoy anonadada. Anonadada. Y eso que ya lo recorrí, pero estar recorriéndolo ahora con la gente también es diferente, ¿no? Y es Se una nota- fiesta, es un ambiente festivo, digamos. Y se nota lo importante que es San Miguel de Allende para México, o sea, para Guanajuato, Sí. Guanajuato y para todo México. La verdad trae mucho turismo. Creo, por lo que leí, es la segunda ciudad más bonita o la mejor ciudad para vivir Claro. del mundo, algo así. está Una de las catalogada. mejores ciudades del mundo para vivir, dicho por los extranjeros. Sí. Muchos extranjeros acá vienen para jubilarse, digamos. O sea, ya con la pensión de, por ejemplo, los de Estados Unidos, les da una pensión y ellos vienen y se jubilan acá porque con el tiempo se pasó de boca en boca que era un buen lugar para vivir y los últimos años. Según lo que nos estuvieron contando hoy en el Paseo del Globo, creo que en la Revolución de México toda la gente se va a vivir a la capital, entonces todos los pueblos quedan solos. Medio como que se empieza a caer esto y nos contaba el guía, digamos, de los globos, que viene una persona, creo que era un estadounidense, y en un convento arma lo que es como una escuela de arte. Bellas artes. Y a partir de ahí venían todos los estadounidenses a estudiar, a hacer eso, y empezaron a ver como, che, ya que venimos y si nos quedamos, o a refaccionar esas casas que se estaban cayendo, las compraban por nada en aquel momento y las empezaban a refaccionar todo. Y después con el tiempo empezó a cambiar y ya no venían solo la gente mayor, sino que empezaban a venir gente más joven, de 40, 50 años, y también se quedaban y formaban familias acá. Y lo que hizo esto fue que obviamente el costo de vida de San Miguel de Allende, el costo de las casas y todo, creciera y fuera tipo en auge. Nuevo día y estamos dejando la doña para irnos a un lugar. No saben, hoy ya es lunes. Nos íbamos a ir hoy, pero recibimos una invitación muy divertida. Sí. Así que vamos a ir a hacerla. Y ayer domingo nos lo tomamos como un domingo, ¿o no? Sí, estuvimos comiendo con Lizzy, que es una argentina que vive acá, una mendocina. Y con Gaby, que es mexicana, que es su amiga, re buena onda. Y con los chicos también de Abby. Con los chicos de Abby hicieron milanesas. Y no solo eso, gente, después de mucho tiempo, darle la vuelta, se fue de farra. Sí, Y acá Dieguito y Willy tiraron unos pasitos prohibidos. Fuimos a karaokes, fuimos a un boliche. Bueno, la verdad que la pasamos re lindo, así Sí, que estuvo bueno. nos hemos tomado el fin de semana como un verdadero fin de semana, como muy pocas veces lo hacemos. Sí. Y hoy vamos a arrancar el día también con una aventura. Así que ¡Vamos! prepárense, vamos. Estamos acá con Jesús, que nos estaba mostrando. Vieron que ya cuando bajamos del globo les contamos que nos había dado esas tomas, que ya vieron. Tomas de dron que están increíbles, bueno, lo que vieron ya. Bueno, y ahora nos trajo Jesús, hablamos con él, nos trajo a hacer cuatrimotos y también tiene tirolesa, pero bueno, hoy vamos a hacer cuatrimotos. Sí, y en con el- esta empresa que se llama Padonde. Que es y de ellos. Sí, estamos en el Parque Aventura San Miguel, digamos. Así que bueno, se viene aventura, ¿eh? Vamos. Gracias Jesús, gracias por... Muchas gracias. Nada, por la buena onda y por brindarnos esos vuelos de dron que son Sí, increíbles. Que vayan a seguirlo, que le va a venir muy bien. Sí. Viajemos con esto, a partir de ahora vamos a viajar con esto. No, estamos bajando por una calle. ¡Qué miedo! No sé si se dan cuenta, pero estamos bajando por una calle súper empinada. A ver, Margui, ¿cómo vas? Bien, muy bien, ¿Cómo vas? bien, muy bien. ¡Que comience la aventura! ¡Sí!
ese recorrido. Ay, qué divertido que estuvo, gente. No sé si tengo la marca de los lentes porque no me veo, pero menos mal, sí o sí tenés que venir con lentes porque te salta la tierra, es pura aventura. Hay barro y Margui también con lentes. Ahora llegamos acá a lo que es la presa Allende. No, hermoso este lugar, el paisaje que hay. Margui está feliz. Chocha de estar ahí jugando. No, espectacular, así que agradecemos un montón a Parque de Aventura San Miguel porque esta experiencia que estamos viviendo y también poder traer a Margui no tiene precio. La verdad que estamos disfrutando un montón, estamos haciéndonos los aventureros y estamos llenos de tierra, comimos tierra un poco y nada, esta presa ahora está con agua, tenemos la suerte de verla con un poco de agua porque hace como un mes que viene lloviendo y no había tanta agua. Acá estaba bastante seca, así que nada, está toda hermosa. Y va a seguir el recorrido, estamos recorriendo como las afueras de San Miguel de Allende. Y acá estamos con Humberto, ¿no? Humberto, nuestro guía y nuestro compañero de aventura, que un genio, nos tiene una paciencia, nos espera. Mientras Willy está volando a Pepito, está full con Pepito, ¿eh? A full, aprovechando. Mandémosle un saludo de nuevo a Pepito, siempre, Pepito presente. Y Humberto, gracias. De nada, gracias. Gracias por traernos. Ah, le tocó el turno a Fla, le tocó. Parezco la mosca de la... Yo romperé tu botón. Está buenísimo esto. Me siento, nunca había manejado esto. Está espectacular. Nos vamos a llenar de tierra, pero no importa. Ay, sí, está buenísimo, sí. Qué linda la aventura para llegar acá, es espectacular y encima llegar acá a este lugar que es un sitio súper importante para lo que es la fundación de San Miguel de Allende, porque este lugar se llama San Miguel el Viejo y esto se fundó en el año 1542 por este señor que es Fray Juan de San Miguel. Y es uno de los colonizadores que vinieron con sus misiones franciscanas acá. Así que, y acá que nos contabas que esto se abre cada cuánto... Variadamente, porque pues adentro sus pinturas son vegetales y más Claro, aparte, como es ya patrimonio Ah, esto también es patrimonio de la humanidad. de la humanidad. Qué lindo, tiene todo el dibujo ese Sí, también. son de los entrada. dibujos en cantera y pues, de hecho la pintura también es vegetal. En la época prehispánica acá quienes habitaban eran chichimecas y otomíes. Y eran chiquititos así, por eso la puerta esa chiquitita. Medían 1.20. 1.20 aproximadamente. Entraban así por acá, pero... Sí. Le paso por ahí. Sí, eran re bajitos. Sí, eran muy bajitos. Bueno, el mestizaje hizo que cambie un poco la raza, Es ¿no? correcto, Que, ya, claro. ya empezaron a crecer un poco más y todo eso. Gente, después de lo que fue toda esa aventura en el cuatrimoto, la verdad estamos re felices. Gracias a todos los que nos han dado las oportunidades de hacer estas actividades acá en San Miguel de Allende. Estamos re contentos y no saben, después de eso Willy se bajó rápido, se fue a bañar y yo fui a entregar el cuatrimoto, volví y me bañé y acá estamos yendo con Margui a un lugar que nos invitaron a cenar, a comer ahí y además tienen una terraza donde vamos a poder volar el dron y hacer unas tomas del atardecer. No, teníamos unas ganas, bueno, desde que tenemos a Pepito estamos full como mira este lugar para volar y acá no saben, se ven unos atardeceres hermosos, así que ojalá que lo podamos ver. Así que me estoy yendo caminando para ahí que Willy ya debe estar volando, Pepito debe estar por acá en algún lugar. Y como les dije, gente, nos invitaron a comer a un lugar, este restaurante se llama MoMA y nos prestaron su terraza. Miren la vista que tenemos, o sea, estamos... Terrible, está buenísima. Miren, Mirá, ahí está la iglesia. La parroquia. Se ve re bien.
Se ve re bien. Es Espectacular, increíble. Así que espectacular. yo estuve haciendo antes unas tomas antes de que venga Pla. Y bueno, ya las van a ver. Sí, Increíble. una locura. Una locura. Y no solo eso, sino que vamos a arrancar la noche. O sea, Puchi, de repente tenemos una, no sé, una cena romántica. Sí, Ah. ¿quién lo iba a pensar? O sea, sin querer queriendo. Así que miren lo que nos trajeron acá, estos Tequila. cócteles. Ese tiene pepino, limón y tequila. Y el de Este Willy, de Jamaica y mezcal, me dijo. Así que, Sí, la verdad que... chin chin. Vamos, Por Puchi. San Miguel de Allende, por todo lo lindo que vivimos acá y por ustedes también. Vamos a poner en pedo acá, entonces. Está buenísimo. No, y eso que nosotros no tomamos alcohol. Esta combinación está bárbara. Pará, no sé qué tiene acá. ¿Tajín será? Uy, no quiero decirles cómo vamos a terminar. Vamos, que la noche está en pañales, está en Vamos. pañales. Mm. ¿De qué es? Es de... acelga. Uy, qué rico, Con qué queso. pinta que tiene. Y yo voy a comer acá que hay como unas especies de rabas. Riquísimo. Genial, gracias a la gente del bar, divina la verdad. Gracias, Moma Posta. Unos genios, muy rico, muy rico. Llegó otra cosa que es como un camarón todo con una salsa. No sé lo que es. ¿No lo que es? Me dijo el nombre, pero ya me olvidé, así que perdón. Soy malísima con los nombres. Está espectacular, ¿no? Encima teníamos hambre también, es un condimento más. No, sí. Ah, pica. Está buenísimo. Impresionante, gente. Acaba de llegar. pintura. Esto se llama carpaccio de pulpo. Y acá tenemos unas brusquetas Que con parecen zapatitos. jamón crudo. Ay, verdad, parece jamón crudo. Creo que esto es higo. ¿A qué se le llama carpaccio? El carpaccio es cualquier tipo de carne cortada bien finita. Ah, Con limón y no sé qué otra cosa. una locura. Está buenísimo. Qué lindo poder terminar la noche así. Sí. Así que, gente, Es creo que yo en realidad yo preparé todo para ella. Ah. Esto es una sorpresa que le hice yo en realidad. queremos agradecerle a Gaby también, Sí. que fue quien hizo que nos invitaran acá en este lugar. Así que una genia. Y bueno, nada, gente, creo que ya es momento de despedirnos de Nos vamos este a casar, video. gente. Así que si les gustó todo el recorrido por San Miguel de Allende, los invitamos a que vengan, a que conozcan. La verdad que nosotros lo pasamos hermoso. Estuvo espectacular. Estuvimos más de una semana y bueno, qué lindo poder terminarlo así, ¿no? Comiendo comida gourmet, Llenándonos hermosa. de comida gourmet. Así que, Espectacular. gente, suscríbanse y nos vemos en un próximo episodio. Que vayan a otra ciudad. Caminadora, sigue a donde va. No llores, más llorona. Llorona, deja la tristeza atrás.